Buenas noches. Soy el cronista de lo inexplicable. Les doy la bienvenida a este espacio, un punto de encuentro para las historias que nacen en los lugares más apartados de nuestra geografía y de nuestra comprensión. Existe en México una institución admirable y poco reconocida, el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Su misión es llevar la educación a las comunidades más remotas y marginadas, a esos puntos en el mapa donde no llegan las carreteras pavimentadas ni las señales de teléfono. Sus maestros son, en su mayoría, jóvenes recién egresados de bachillerato o universidad, que dedican 1 o 2 años de su vida a esta labor. Estos jóvenes instructores se convierten en una figura central en la comunidad. Son el maestro, el consejero y a menudo el único vínculo con el mundo exterior. Pero ellos también son forasteros, extraños en comunidades pequeñas y cerradas, que se rigen por tradiciones y creencias que han sobrevivido al paso de los siglos. El instructor llega con sus libros de texto y su lógica, pero pronto descubre que en esos lugares existen otros conocimientos, otras leyes y otros peligros que no aparecen en ningún manual de la SEP. Las crónicas que he recopilado para Historias para no dormir provienen de estos jóvenes valientes. Son relatos de maestros rurales que, en su afán de enseñar, se toparon con lecciones que nunca pidieron y descubrieron que en el corazón del México profundo aún habitan misterios para los que no hay explicación. Este testimonio me fue enviado por una mujer llamada Verónica, quien a finales de los años 90 fue instructora comunitaria del CONAFE en una pequeña ranchería en la Sierra Norte de Puebla. Su historia es un recordatorio de que hay lugares que guardan la memoria de una tragedia y que a veces esa memoria se niega a permanecer en silencio. Verónica, con apenas 19 años y llena de idealismo, fue asignada a una comunidad de no más de 15 familias. Su escuela era una construcción humilde de una sola aula, enclavada en una pequeña loma que dominaba el caserío. Los habitantes la recibieron con una amabilidad reservada y le asignaron una pequeña choza para vivir. Desde el primer día le dieron una sola advertencia, repetida por varios de los ancianos: no se quede en la escuelita después de que se meta el sol. A los niños de antes les gusta jugar a esa hora. Verónica, educada en la ciudad, tomó la advertencia como una simple superstición local, una forma poética de hablar de los peligros de la noche en la montaña. Su trabajo comenzó con normalidad. Los niños de la comunidad eran pocos, tímidos pero ávidos de aprender. A las pocas semanas, sin embargo, comenzó a notar pequeñas anomalías. Cada mañana, al llegar a la escuela, encontraba el pizarrón con rastros de gis, como si alguien hubiera estado dibujando y lo hubiera borrado deprisa. A veces, encontraba los pequeños bancos de madera movidos de su lugar, formando un círculo en el centro del aula. Lo atribuía al viento que se colaba por las rendijas o a la simple travesura de alguno de sus alumnos. Pero la sensación de extrañeza crecía. Cuando se quedaba sola en el aula para preparar sus clases, a menudo escuchaba risas infantiles muy lejanas, traídas por el viento. Y en varias ocasiones, mientras caminaba de regreso a su choza al atardecer, tenía la abrumadora sensación de ser observada desde la escuela vacía en la loma. El evento que transformó su inquietud en terror ocurrió un día de tormenta. Una lluvia torrencial se desató por la tarde y el pequeño arroyo que debía cruzar para llegar a su alojamiento creció hasta convertirse en un río infranqueable. Estaba atrapada en la escuela. Recordó la advertencia de los ancianos:
pero la lógica le decía que era más seguro pasar la noche allí que intentar cruzar el río embravecido. Al caer la noche, la tormenta arreció. La pequeña escuela crujía y se quejaba con cada ráfaga de viento. No había luz eléctrica. Verónica se iluminaba con una lámpara de petróleo. Afuera, la oscuridad era total. Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Primero, fue un golpeteo suave en la puerta de lámina. Un toc, toc, toc rítmico. Verónica contuvo el aliento. «¿Quién es?», preguntó con la voz temblorosa. Nadie respondió, pero el golpeteo continuó, ahora más insistente, y se le unió otro sonido, el de pequeñas piedras siendo arrojadas contra la única ventana del aula. Eran docenas de golpecitos, como si un grupo de niños estuviera afuera, jugando a llamarla. Aterrada, se arrastró hasta la ventana y se asomó por una pequeña rendija. No vio a nadie, solo la lluvia cayendo a cántaros y la oscuridad. Pero entonces escuchó las risas, claras, nítidas, justo al otro lado de la pared. No eran risas lejanas traídas por el viento, eran las risas de muchos niños, jugando y chapoteando en el lodo justo afuera de su puerta. El pánico se apoderó de ella. Apagó la lámpara de petróleo y se escondió debajo de su escritorio, haciéndose un ovillo. Escuchaba los pasos infantiles corriendo alrededor de la pequeña construcción. Escuchaba susurros y cantos. Y en un momento, la manija de la puerta comenzó a girar, lenta, ruidosamente. Alguien estaba tratando de entrar. Verónica pasó lo que le pareció una eternidad en ese estado de terror absoluto, rezando en silencio, hasta que el agotamiento la venció. Despertó con los primeros rayos de sol. La tormenta había pasado. Un silencio absoluto reinaba. Con el cuerpo adolorido, salió de su escondite. La puerta estaba cerrada. Miró por la ventana. No había nadie, pero el suelo alrededor de la escuela, cubierto de lodo fresco, estaba marcado por cientos de pequeñas pisadas de pies descalzos. Esa mañana, el jefe de la comunidad, un anciano de rostro solemne, fue a buscarla. La encontró pálida y en estado de shock. No la regañó. Su mirada estaba llena de una profunda tristeza. «Se lo advertimos, maestrita», le dijo en voz baja, y le contó la historia. Hacía más de 50 años, en ese mismo lugar, estaba la escuela original del pueblo. Un día, durante una tormenta como la de la noche anterior, la loma se reblandeció, y un deslave de lodo y piedras sepultó la escuela, con la maestra y sus 12 alumnos dentro. Nadie sobrevivió. El pueblo, en su dolor, construyó la nueva escuela unos metros más arriba, como un monumento. «Ellos siguen aquí», concluyó el anciano. «Siguen siendo niños. Y a veces cuando un forastero se queda en su salón, se emocionan. Solo quieren jugar». Verónica terminó su año de servicio en esa comunidad. Nunca volvió a quedarse en la escuela después del atardecer. Y cada vez que pasaba por la loma, le parecía escuchar el eco de unas risas lejanas, y comprendía que su trabajo no era solo enseñar a los vivos, sino también aprender a respetar el recreo eterno de los muertos. La historia de Verónica nos habla de espíritus infantiles atados a un lugar por la tragedia. Pero a veces, el niño no es la víctima de lo sobrenatural, sino su canal, su portavoz. La siguiente crónica, narrada por un supervisor de CONAFE, trata sobre un joven instructor, una comunidad aislada y un niño cuyos dibujos no eran producto de la fantasía, sino un mensaje aterrador de una entidad que gobernaba la región. Esta historia me la contó hace años un hombre que trabajó como supervisor de capacitadores en CONAFE, recorriendo las zonas más aisladas de la Huasteca Potosina. De todos los casos que supervisó,
hubo uno que lo marcó por la sensación de impotencia y el profundo misterio que lo rodeó. Es la historia de un instructor llamado David y de su alumno más extraño. David era un joven entusiasta, asignado a una pequeña comunidad indígena enclavada en lo profundo de la sierra. Su escuela era una palapa y sus alumnos, no más de 10 niños de diferentes edades. Desde el principio, uno de ellos llamó su atención. Se llamaba Mateo, un niño de unos 8 años, de una inteligencia notable pero de un mutismo absoluto. No hablaba con nadie, ni siquiera con los otros niños, quienes parecían tenerle un miedo reverencial. Mateo pasaba todas las horas de clase dibujando. Llenaba cuaderno tras cuaderno con un talento y una precisión impropios de su edad. Pero sus dibujos eran siempre el mismo tema. No dibujaba casas, ni soles, ni a su familia. Dibujaba una y otra vez a una criatura, un ser alto, de cuerpo humano, pero con las patas traseras de un chivo, largos brazos y una cabeza adornada con una imponente cornamenta de venado. La criatura recordaba a las descripciones del hombre toro que se cuentan en otras regiones del país. David, preocupado, intentó hablar con los padres de Mateo, pero ellos se mostraron cerrados y hostiles, diciéndole que no se metiera en las costumbres de la familia. El joven maestro empezó a notar una correlación inquietante. Los dibujos de Mateo parecían predecir o influir en los acontecimientos de la comunidad. Un día, Mateo dibujó a la criatura con cuernos de pie en medio del río que bordeaba el pueblo. Esa noche, una crecida inesperada inundó las milpas. Otra semana, dibujó a la criatura arrancando las hojas de los árboles de café. A los pocos días, una plaga inexplicable diezmó la cosecha. David comenzó a sentir un miedo profundo. El niño no estaba fantaseando. Sus dibujos eran oráculos, o peor aún, eran órdenes. La superstición local, que al principio le había parecido pintoresca, ahora se sentía como una realidad tangible y amenazante. El horror personal de David comenzó cuando Mateo le entregó un nuevo dibujo. En él, la criatura con cuernos estaba de pie, justo afuera de la pequeña choza donde David dormía, asomándose por la ventana. Esa noche, David no pudo dormir. Se encerró en su cuarto, con la puerta atrancada. En mitad de la noche, escuchó pasos pesados fuera de su choza. No eran pasos humanos. Eran el sonido inconfundible de pezuñas sobre la tierra seca. Los pasos rodearon la choza varias veces y luego se detuvieron justo debajo de su ventana. David, paralizado de terror, contuvo la respiración. Escuchó el sonido de alguien respirando profundamente al otro lado de la pared, una respiración animal, potente. Y luego, un golpe seco en la madera. Pasó el resto de la noche en vela, aferrado a un machete. Al amanecer, los sonidos habían cesado. Al salir, encontró una marca de pezuña hendida en el lodo junto a su ventana. Desesperado, David decidió confrontar a la única persona que creía que podría darle una respuesta. La abuela de Mateo, una anciana curandera que era la verdadera autoridad en la comunidad. La encontró en su casa, rodeada de hierbas secas y el humo del copal. David le mostró los cuadernos de Mateo. La anciana miró los dibujos con una expresión que no era de sorpresa, sino de una profunda y antigua resignación. «No es el niño quien dibuja, maestro», le dijo la anciana. «Es él, el dueño del cerro». Le explicó que la comunidad vivía bajo un pacto ancestral con una entidad de la tierra, un espíritu guardián tan antiguo como las propias montañas. La criatura, el ser con cuernos, les proveía de buenas cosechas y los protegía de otros males, pero a cambio exigía respeto y obediencia. La familia de Mateo, por generaciones, había sido la de los guardianes del pacto.
los intermediarios entre el pueblo y la deidad. Y Mateo, le confesó la abuela, había nacido marcado. No hablaba la lengua de los hombres porque su espíritu estaba permanentemente escuchando la voz de la tierra, la voz del dueño del cerro. Él no dibujaba sus fantasías, dibujaba los deseos y las advertencias del Dios. Y ahora, dijo la anciana, mirando a David con pena, el dueño está curioso con usted. Es el primer forastero que se queda tanto tiempo. Quiere saber quién es. Al regresar a la escuela esa tarde, Mateo le entregó a David un último dibujo. Era el más simple y el más aterrador de todos. Mostraba a la criatura con cuernos, de pie, sola, en medio de la palapa que servía como escuela. No había niños y no había maestro. El supervisor que me contó esta historia dijo que esa fue la última vez que alguien vio a David en la comunidad. Su reporte oficial dice que abandonó su puesto. Lo encontraron un mes después, a cientos de kilómetros de allí, caminando a la orilla de una carretera. Estaba físicamente ileso, pero su mente se había ido. No recordaba su propio nombre, ni su pasado, ni cómo había llegado allí. La historia de David es un recordatorio de que, en las comunidades más profundas de México, la educación y la fe a veces transitan por caminos paralelos y que hay dioses antiguos que aún observan desde la cima de los cerros, curiosos por los extraños que se atreven a entrar en sus dominios. Hay comunidades que viven bajo el yugo de un dios antiguo y comunidades que son atormentadas por los fantasmas de su propia historia. Pero quizás el horror más sutil y perverso es el que se disfraza de amabilidad, el que te acoge y te celebra, mientras en secreto se alimenta de ti. La última crónica de esta noche es una investigación sobre una comunidad que recibía a sus maestros de CONAFE con los brazos abiertos y sobre la terrible verdad de por qué ningún instructor lograba terminar su servicio. Para esta última investigación, debemos dirigirnos a una zona aislada de la Sierra de Guerrero, a una comunidad conocida como la Laguna Seca. Durante años, esta comunidad tuvo una reputación peculiar en las oficinas del CONAFE. Era un destino privilegiado. Los reportes de los instructores que comenzaban su servicio allí siempre eran excelentes. La comunidad era increíblemente amable y colaboradora. Los niños eran excepcionalmente inteligentes y respetuosos, y al maestro se le trataba como a un invitado de honor. Sin embargo, ningún instructor asignado a la Laguna Seca completaba jamás sus 2 años de servicio. Todos, sin excepción, abandonaban la comunidad de forma abrupta, generalmente entre el mes 9 y el 12 de su estancia. Huían en mitad de la noche, dejando atrás sus pertenencias y presentando informes confusos sobre estrés o problemas personales. La alta rotación era un misterio administrativo. Mi investigación, basada en los testimonios fragmentados de 3 de estos ex-instructores, revela una verdad aterradora, una que habla de una forma de vampirismo no de sangre, sino de alma. Los 3 testimonios, aunque de diferentes años, describen el mismo patrón. El instructor llega a la comunidad y es recibido con una calidez abrumadora. Le asignan la mejor casa, le llevan comida a diario, lo incluyen en todas sus fiestas y celebraciones. Se siente como un miembro más de la familia. Al cabo de unos meses, el instructor comienza a sentirse extrañamente fatigado, con una debilidad que no se va ni con el descanso. Sus recuerdos empiezan a volverse confusos. Olvida detalles de su vida en la ciudad, los nombres de sus amigos, las caras de su propia familia. Lo atribuye al aislamiento, a la falta de estímulos. Mientras tanto, sus alumnos en la pequeña escuela muestran un progreso asombroso.
no solo aprenden a leer y a escribir con una velocidad inusitada, sino que empiezan a hablar de cosas que no deberían saber. Un día, una niña le pregunta al maestro si extraña el olor del mar, describiendo una playa que el maestro visitó en su infancia, un recuerdo que nunca ha compartido con nadie. Otro niño, durante un ejercicio de matemáticas, dibuja un mapa perfecto de la colonia donde el maestro creció. El instructor comienza a sentir que está perdiendo la cabeza, que su propia vida se está desvaneciendo mientras sus alumnos parecen absorberla. La comunidad, por su parte, se vuelve más atenta, más vigilante. Siente sus sonrisas amables como las de un granjero que cuida su cosecha. El horror se cristaliza cuando el instructor descubre la verdadera naturaleza de la fiesta de la cosecha, la celebración más importante del pueblo. Se da cuenta de que la fiesta no es para el maíz, sino para él. Uno de los ex instructores, a quien llamaremos Carlos, me contó que unos días antes de la fiesta, una de las ancianas del pueblo, en un raro acto de piedad o remordimiento, le advirtió en un susurro: «No bebas el tejuino, maestrito. Si bebes, ya no te vas». Carlos, finalmente entendiendo el peligro, huyó esa misma noche, corriendo a través de la sierra sin mirar atrás. Los otros dos instructores no tuvieron tanta suerte. Describen haber sido llevados a la fiesta como el invitado de honor. Les ofrecieron una bebida ceremonial, un tejuino espeso y dulzón. Al beberlo, una parálisis se apoderó de sus cuerpos. Podían ver y oír, pero no moverse ni hablar. Entonces, el ritual comenzaba. La comunidad entera formaba un círculo a su alrededor, y los niños, sus alumnos, se acercaban uno por uno, pero no venían a honrarlo, venían a presentar su examen. Cada niño se paraba frente al maestro paralizado y recitaba, con una claridad perfecta, un recuerdo de la vida del instructor. «Recuerdo la tarde en que tu padre te enseñó a andar en bicicleta y la cicatriz que te hiciste en la rodilla», decía uno. «Recuerdo el nombre de tu primer amor y la canción que bailaron juntos», decía otra. «Recuerdo el rostro de tu madre cuando le dijiste que te ibas a la sierra». Con cada recuerdo recitado, el instructor sentía que ese pedazo de su vida era arrancado de su mente, dejando un vacío frío en su lugar. Veía su propia alma siendo desmembrada y repartida entre los niños del pueblo. Comprendió la terrible verdad. La comunidad no aprendía de sus libros, aprendía de él. Su propósito no era enseñar, era ser consumido. Eran una mente colmena que se renovaba absorbiendo la esencia, los recuerdos y la vitalidad de los forasteros que, con buenas intenciones, llegaban para educarlos. Los dos instructores que vivieron el ritual lograron escapar porque, en ambos casos, algo externo interrumpió la ceremonia. Pero huyeron como hombres rotos, con grandes lagunas en su memoria y un sentimiento de pérdida que nunca pudieron nombrar. La comunidad de la Laguna Seca sigue solicitando instructores al CONAFE, y cada año un nuevo joven idealista es enviado, recibido con los brazos abiertos por un pueblo de niños demasiado sabios y adultos demasiado amables, listos para la siguiente cosecha. El aislamiento puede ser un terreno fértil para la supervivencia de antiguas creencias y terribles secretos. Los jóvenes instructores de CONAFE, en su admirable labor, a veces se convierten en los testigos involuntarios de estas realidades ocultas, enfrentándose a lecciones que van mucho más allá de la pedagogía. Sus historias nos recuerdan que el conocimiento puede ser una forma de poder, pero también una forma de alimento,
y que hay comunidades que, para sobrevivir, han desarrollado métodos de aprendizaje que desafían nuestra comprensión y nuestra moral. Si usted ha sido instructor en una de estas comunidades remotas, si ha sido testigo de una creencia local que parecía cobrar vida, le invito a que comparta su testimonio en los comentarios o, si lo prefieres, al correo bandejadehistorias@gmail.com. Este archivo es el pizarrón donde todas las historias, por aterradoras que sean, pueden ser escritas. Suscríbase y active las notificaciones. La noche es la gran escuela de los misterios y sus lecciones nunca terminan. Les ha hablado el cronista de lo inexplicable. Buenas noches.